bienvenidos a nuestro programa de hoy de Coaching con Paula. Estamos felices de tener la audiencia de ustedes que nos acompañen hoy con Francisco a hablar de temas muy interesantes. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Paula, muy contento de estar nuevamente acá compartiendo y conversando de temas muy importantes. Y eso me lleva a la primera pregunta, ¿cuál es el tema del que vamos a conversar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que les va a tocar el corazón a todos y es cómo descubrir tu tarea espiritual, es decir, eso que estás llamado a hacer, a desarrollar en tu existencia, en tu paso por este mundo. Súper interesante. Y entonces, Paula, ¿cómo una persona puede saber cuál es su propósito de vida, su tarea espiritual? Pues mira, lo primero es ver en qué punto del camino estamos nosotros en este momento, es decir, poner nuestra vida en pausa. Visualizar como si estuviéramos viendo nuestra vida en una pantalla de televisión y ver qué está sucediendo en nuestra vida hoy. Muchas veces nosotros vivimos de manera robótica, de manera automática, sin parar a reflexionar qué está pasando en nuestra vida. Y ojo, aquello de lo que nos quejamos, aquello que nos cuesta trabajo, aquello que quizá nos desespera, que encontramos insoportable en nuestra vida, es ahí en donde tenemos que poner los ojos y el corazón. Y eso que más te cuesta, eso que te hace quejarte, eso que dices no puedo más con esta situación, debemos entender que esa es nuestra tarea espiritual. Puede ser una condición económica, puede ser una relación que nos cuesta trabajo, puede ser una situación que tenemos que soltar, una enfermedad, un conflicto emocional de pareja con nuestros padres, con nuestros hijos. Eso que te está costando trabajo en este momento, si te detienes y dices, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está doliendo esta herida que me causa esta situación? Ahí puedes encontrar la respuesta y esa respuesta es que ese es el propósito espiritual o la tarea espiritual que estás llamado a cumplir. Sabes que estás diciendo cosas que me parecen muy importantes, sobre todo por poder identificar cuál es nuestra tarea, nuestro propósito, y también creo que es sabiendo hacer las preguntas adecuadas, porque quizás muchas veces estamos preguntándonos desde ese ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y muchas veces lo decimos desde una parte nuestra que quizás no quiere justificar. Ahora, si empezamos a cambiar el ¿por qué me pasa esto a mí? A ¿para qué me pasa esto a mí? La respuesta va a ser muy diferente. Y cambiando esa forma de pregunta desde la justificación y la creencia del por qué a los valores personales del para qué, todo cambia, Paula. Así es, exactamente. Es decir, esa situación que estás viviendo ahora, eso que te cuesta trabajo, eso que te quita la paz en estos momentos, detente un momento a pensar qué es aquello que te quita la paz, qué es aquello que te cuesta, que te desespera, que te agobia, que a veces saca lo peor de ti. Conversa con esa situación en tu intimidad, en tu habitación, dentro de ti mismo. Conversa con esa situación y pregúntale qué es aquello que vino a enseñarte. ¿Y qué puede ser eso que conteste esto de qué sea aquello que viene a enseñarme? ¿Qué puede ser eso qué información tan valiosa que nos puede dar? Así es, así es. Es decir, la respuesta siempre la buscamos afuera. Muchas veces nos preguntamos afuera por qué esta persona me trata así, por qué no encuentro paz en esta relación, por qué esta situación económica tan difícil, si trabajo tan duro. Todos aquellos conflictos, todo eso que nos está pasando en nuestra vida, muchas veces nosotros nos quejamos de eso y no sabemos por qué está esa situación en nuestra vida. Y lo importante es entender que ahí está tu maestría espiritual. Es decir, nada se transforma en una zona de confort. Si nosotros estamos realmente templando el músculo del alma y estamos templando haciendo esos ejercicios espirituales como hacemos también ejercicios físicos y entrenamos los músculos físicos para poder sacar buen músculo cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos haciendo ejercicio, el alma también hay que entrenarla y hay que sacar músculo espiritual. Y la manera como podemos sacar ese músculo espiritual es logrando esa musculatura espiritual, por así decirlo, para entrenar nuestro espíritu, para entrenar nuestra dimensión espiritual y para prepararnos realmente a ser unas personas que viven desde la reflexión, desde su dimensión espiritual y no que viven desde la queja y desde la victimización. Y además desde este ejercicio y desarrollando este músculo espiritual, también hay algo que a mí me parece que es súper importante, ¿no? Y es un poco lo que decías vos, es dejar de buscar afuera, es buscar adentro, es buscar adentro todo lo que estábamos buscando antes, que creíamos que estaba la solución o la respuesta afuera nuestro.
para darnos cuenta de que siempre la solución y siempre la respuesta y nuestro propósito de vida está dentro de uno mismo. Así es, así es. Así que yo creo que la invitación hoy, a través de esa conversación que estamos teniendo, es que encuentres las respuestas en tu alma, que salgas un poco de esa situación de dificultad que estás teniendo y puedas encontrar qué es lo que está sucediendo en tu vida, para qué y qué es lo que esa situación vino a enseñarte. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Ya estamos de vuelta en Coaching con Paula, tratando un tema muy interesante y muy importante para el corazón de cada uno, que es cómo descubrir nuestra tarea espiritual. En esta segunda parte, Paula, quería preguntarte sobre qué es lo que ves de importante de reconocer cada momento que nos ha pasado en nuestra vida y que nos ha marcado. Bueno, lo importante es, yo siempre hablo como del escáner del alma. Hacer un escáner del alma, hacer un escáner, como de nuestra biografía. Es decir, en esa pantalla que está proyectada frente a ti, poder tú quizá pausar tu vida, pausar esos momentos importantes de tu vida y detenerte en esa reflexión de decir qué es lo que aprendí en cada uno de esos momentos. Y entonces ver que en cada uno de esos momentos de dificultad nosotros logramos superar esa prueba. Es importante también reconocer los recursos espirituales que estuvieron presentes en nosotros para superar cada prueba de la vida. Es decir, si tú te vas a tu niñez, si tú te vas a tu adolescencia, si tú te vas a tu adultez temprana, ¿qué dificultad tuviste y qué recursos espirituales encontraste para superar esas pruebas? Eso te da la fortaleza y te reafirma que todos esos recursos espirituales están dentro de ti. Solamente debes encontrarlos, buscarlos, ver a ver qué es lo que te está costando trabajo y ver qué recursos espirituales te acompañaron en dificultades del pasado para volverlos a buscar, porque están ahí en tu dimensión espiritual, para apelar a ellos y así poder enfrentar la adversidad que estás viviendo hoy. Sabes que me parece muy interesante la analogía que haces del control remoto, ¿no? De uno poder ser consciente de que podés pausar ese momento de tu vida, a veces podés hasta retroceder para reconocer estos momentos. Y a mí me gusta mucho decir que reconocer es una palabra tan importante que se lee igual al derecho o al revés. Entonces, qué importancia es que uno podamos reconocer nuestros momentos y manejando nuestro control remoto. Y Paula, ¿qué hacemos con las personas que no se sienten, que tienen ese poder, que tienen ese control remoto y que siempre la culpa es del otro? Eso pasa muchísimo. Mira, lo que yo más encuentro en consulta cuando vienen los consultantes a preguntarme qué hago con esta situación de la vida, en la primera sesión lo que siempre encuentro es la persona que culpa al mundo externo, a las personas allegadas a ella o a él, de su desastre de vida. Es decir, se ponen en una situación de víctima y culpabilizan a su pareja, a su jefe, a su madre, a su hijo, a su hermano, a cualquier persona externa a ella de lo infeliz que esa persona es. Entonces, lo primero que yo trato de hacer en la primera sesión es, un momento, aquí la responsabilidad es tuya. Esa persona no está invitada a la sesión. Aquí en este espacio de intimidad, en este espacio reflexivo, estás invitado solamente tú. Y a ver, revisar cuál es tu responsabilidad en eso tan horrible o tan desesperante que te está pasando. Entonces, lo primero es ver por qué me está sucediendo eso y cuál es mi responsabilidad o qué es lo que yo estoy permitiendo o cuáles son los límites que no estoy poniendo para poder encontrar esa vida que yo quiero. Y haciendo la analogía del control remoto, tú tienes 3 maneras de vivir. La primera, como cuando adelantas con el control remoto y está ese control remoto en cámara rápida. Muchas personas viven así. Desde que se levantan hasta que se acuestan está el control remoto a toda velocidad. Y es una manera de vivir que yo veo mucho en los jóvenes. Están como con el control remoto a toda velocidad. Hay otra manera que es vivir normalmente en la cámara como se está dando en la vida cotidiana normal, en donde tú tienes la opción de parar y entrar en modo reflexivo. Y la otra, que sería el ideal, es tratar de vivir nosotros en cámara lenta. Es decir, poder poner nuestra vida en distancia y en ocasiones durante el día, sobre todo cuando estamos desesperados, cuando estamos irascibles, poder poner el control en cámara lenta y pausar. Es decir, si tú tuviste una mañana muy difícil, vamos a poner el ejemplo, una mañana muy estresada,
qué bueno sería que a la hora del almuerzo tú pongas la repetición de esa mañana en cámara lenta y te observes a ti mismo cómo viviste la mañana. Si fuiste irascible, si estuviste desesperado, si estuviste ansioso, cómo estuviste, y observarte a ti, tomando distancia de ti mismo, autodistanciándote, para poder volver a ver la película de lo que pasó, a ver si te gustas o no cómo estás en esa pantalla. Y tener la opción de pausar, reflexionar, no vivir en modo robótico, como los robots que están programados y no piensan, sino en un modo reflexivo, que es la única, los seres humanos somos los únicos que tenemos esa capacidad reflexiva que no tienen los animales, que no tienen los robots, y poder entonces, como tú dices, echar para atrás y corregir eso que nos está pasando, y sobre todo ver cuándo nos está pasando recurrentemente. Si estás muy mal geniado recurrentemente, si estás muy ansioso recurrentemente, todas esas emociones que estás teniendo, quizás desreguladas, poderlas pausar y poder tomar distancia de ellas y tomar control de ellas. Paula, si te parece bien, y para dejar hasta acá este momento que es tan importante, y así que vamos a poner pausa con nuestro control remoto hasta el próximo bloque de Coaching con Paula. Estamos de vuelta en Coaching con Paula, tratando un tema y encontrando las respuestas de cómo descubrir nuestra tarea espiritual. Paula, recién nos decías vos con este uso del control remoto de que podemos pausar y reflexionar sobre lo que nos pasa. ¿Qué ves de importante en esta responsabilidad de que poder responder con esta habilidad de decir, bueno, esto es lo que me está pasando en mi vida hoy, esto es lo que tengo que analizar para ver si quiero seguir o no quiero seguir de esta misma manera, para poder ir descubriendo cuál puede ser esta tarea espiritual propia de cada persona? Mira, yo creo que es una responsabilidad de cada persona. Nosotros tenemos esa responsabilidad de pensar al final de nuestra vida cuál es el balance que yo voy a hacer de cómo viví. Como no sabemos cuándo va a ser el final de nuestra vida, porque hay personas que tienen una vida muy larga y hay otras que no, el ideal es como hacer un inventario semanal o quizá mensual de cómo estoy viviendo mi vida. Es nuestra responsabilidad. Y lo primero que yo hago en sesión es guiar a las personas a decir, bueno, asume tu responsabilidad. Y como tú bien lo estabas diciendo, la responsabilidad es la habilidad de respuesta. La habilidad de cómo nosotros le respondemos a la vida. Porque las personas que entran en esa posición de víctima están siempre victimizándose a sí mismas porque están poniendo la responsabilidad afuera. Es decir, yo culpo a los demás de lo infeliz que soy. ¿Por qué me hacen? ¿Por qué no me hacen? ¿Por qué me dan? ¿Por qué no me dan? Y no es la responsabilidad de los demás. Tu real maestría espiritual está cuando tú eres capaz de mantenerte en equilibrio, de anclar tu alma para no ser vulnerable a las toxinas del mundo. Es decir, tú puedes interactuar en una familia tóxica, en un lugar de trabajo tóxico, con personas desreguladas, con personas furiosas, pero es tu responsabilidad aprender a no engancharte de esas situaciones, de esas personas, y lograr mantener tu ancla interior. Cuando tú mantienes tu ancla interior y cuando mantienes esa paz, esa serenidad, es porque ya entrenaste tu espíritu, tu dimensión espiritual, tu alma, tu discernimiento, a que puedas sostenerte sin que toda esa adversidad del mundo, sin que toda esa basura emocional que hay afuera te encuentre y te golpee. Por eso lo primero es ser responsables. Y no preguntarle a la vida por qué, sino más bien responderle a la vida. Respóndele a la vida eso que la vida te está preguntando. Sabes que en eso de responder a la vida, también con esta responsabilidad, para mí es una forma importantísima de asumir que somos los autores y los protagonistas de nuestra vida. O sea, que muchas veces si lo que estamos buscando las respuestas es por el otro, quizás no va a ser lo que queramos o lo que necesitemos en nuestro momento. En cambio, cuando lo respondamos desde nuestro interior, desde esta maestría, vamos a poder encontrar quizás las respuestas que necesite nuestra alma con nuestro propósito para decir, listo, yo soy el protagonista de mi vida, no soy la víctima de ella, soy el protagonista. Y como protagonista voy a hacerme cargo de mis situaciones, de mis circunstancias. Algunas quizás no han sido tan buenas, pero seguro que me llevaron a donde estoy hoy ahora, y seguro que me van a llevar a otro lado más adelante.
pero siempre sabiendo de que el que va a elegir a dónde ir y el que va a responder con habilidad voy a ser yo. Exactamente, exactamente. Y para eso, hoy en día encontramos un mundo que habla todo el tiempo de la libertad. Hoy en día encuentras en los políticos, en todas partes, la gente hablando de la libertad de expresión, la libertad de elección, la libertad. Qué increíble que la sociedad cayera en cuenta y elevara su conciencia para entender que la libertad es válida, claro que sí, siempre y cuando esté paralela con la responsabilidad. Porque la libertad sola puede caer en libertinaje. Y es algo que yo le enseño mucho a los jóvenes. Tanta libertad de expresión, tanta libertad de probar todo, tanta libertad, cae en una expresión de libertinaje si tú no lo pones paralelo en el otro mundo con la responsabilidad. Es decir, hablando un poco de la Estatua de la Libertad que tanto nos hablaba la logoterapia, nos habla siempre del balance entre la libertad y la responsabilidad. Esa Estatua de la Libertad que está en Estados Unidos, qué bueno si al otro lado de Estados Unidos hicieran una estatua a la responsabilidad. Así tuviéramos la libertad, la responsabilidad en equidad y pudiéramos entonces vivir los seres humanos de una manera más equilibrada. O sea, es que eso me parece fantástico. Creo que va a haber que hacer la petición a Estados Unidos para que pongan, ¿no?, una estatua de la responsabilidad. Porque sí somos conscientes de que somos libres de hacer lo que queramos. Ahora bien, también asumamos consecuencias. O sea, hacé lo que quieras hacer desde esa libertad, pero también asumí las consecuencias de que todos los actos que vos hagas van a tener una consecuencia y alguien es el responsable de ello. Ahora, lo bueno es que si vos sos el responsable y estás asumiendo ese poder personal que tenés, vamos a poder tener muchísimo más que lo que queramos vivir. Pero yo creo que eso es uno de los problemas que encontramos hoy en día, Francisco. Las personas no quieren asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y entonces ahí es cuando entramos en el autoboicot. Nos boicoteamos a nosotros mismos, nos hacemos víctimas a nosotros mismos, nos quedamos en la zona de confort de decir, el mundo hace que yo sea una persona infeliz. Y muchas veces no nos damos cuenta que el 90% del sufrimiento que las personas tienen se lo ha causado ellos mismos. Digamos que eso es muy importante y quizás con esto, ¿no?, de asumir la responsabilidad y ser responsables nuestros, ¿qué te parecería si nos regalás la píldora del día de hoy? Bueno, vamos a leer en nuestras píldoras para el alma esa píldora para el día de hoy. Dice así: los seres humanos se han desconectado de sí mismos, convirtiéndose en robots sin conciencia, sin esencia. Conéctate con tu ser para recobrar la conciencia y verdaderamente liberarte. Es decir, debemos liberarnos de todo aquello que nos aprisiona, de todo aquello que nos oprime el corazón. Pero para eso debemos conectarnos con nosotros mismos. Si nosotros vivimos en modo robótico y vivimos desconectados, nunca vamos a poder elevar nuestra conciencia. Muy bonitas palabras, Paula. Así que vamos a cortar hasta el momento sabiendo de que somos libres de hacer lo que queramos y seamos responsables de nuestra vida para saber cuál es nuestro propósito. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Paula. Gracias a todos.